Bueno, ya estamos ya iniciando nuestro punto de encuentro en este día tan memorable, el 11 de septiembre de 1973. El presidente Salvador Allende perdió la vida en el golpe de Estado que terminó con el proyecto de la Unidad Popular y cerró la democracia en Chile durante un periodo de 17 años. Hoy día, en este día especial, hemos estado transmitiendo las ceremonias que se están realizando en Santiago. Y también hemos escuchado el último discurso del presidente Allende ese 11 de septiembre a las 11:52. El tema, para muchos negacionistas hoy en día, dicen que estos sucesos no ocurrieron y lo que posteriormente vivimos durante 17 años tampoco ocurrió, sino que son algunos malos entendidos que por ahí circulan. Pero hoy día hemos querido, como radio, como comunidad comunicacional de Pucón, conversar con dos testigos de la memoria, con dos personas que les tocó vivir en distintos momentos de la existencia, lo que no queremos hoy en día olvidar, porque la memoria es demasiado frágil y para construir un futuro necesitamos, obviamente, pensar en el pasado para nunca volver a cometer, ojalá, los errores que se cometieron a partir desde ese 11 de septiembre de 1973. Conmigo está mi estimado amigo Pedro Valle, a quien le toca vivir a partir de esa fecha, situaciones bastante complejas en su existencia que lo llevaron incluso a ser detenido y exiliado. Pedro, muchas gracias por compartir con nosotros en este especial día, un día que trae dolorosos recuerdos, pero que es necesario fortalecer para que la comunidad conozca de las propias personas que vivieron, ¿no?, estas situaciones, los hechos. Gracias a ti, Carlos, por invitarme. Esta es una ocasión para recordar y conmemorar un día muy triste para mí, pero esa tristeza no puede dejar que no sigamos perpetuando la memoria de nuestro querido presidente Salvador Allende. Te agradezco el que hayas querido venir, porque sé que son momentos difíciles de destapar muchas veces esas heridas que aparentemente están cicatrizadas, pero que aún permanecen y que yo creo no se han cerrado totalmente. Así que vamos a conversar sobre eso. Con nosotros también Larry Malinavich, nuestro panelista, titiritero, actor, gestor cultural, consejero de la cultura de la región de la Araucanía. ¿A qué le toca vivir? Pero por ya un poco más avanzado, los años 80 o 90, situaciones bastante complejas, justamente también producto de su lucha contra la dictadura. Larry, bienvenido. Hola, hola Carlos, ¿cómo estás? Saludos ahí a toda la gente de Pucón y también toda la gente que ve y escucha a través de las redes sociales. Un día difícil para muchísima gente, difícil para quienes les tocó vivir el momento trágico del 11 de septiembre y difícil para quienes después continuamos de alguna manera involucrados en la resistencia, en la lucha y que tuvo sus costos y muchos costos todavía se están pagando. Y, y más aún en este país donde al parecer no se quiere aceptar por un sector grande el dolor vivido por otros, y se busca una ceguera improvisada, una ceguera, imponer una ceguera y una sordera, un Alzheimer social y político que es como una segunda muerte. Y momentos como este, y le agradezco a Radio Puelche estos espacios porque nos permite no solamente mantener la memoria, sino que a través de esto se mantiene vivo la presencia de quienes no están. Así que muchas gracias. Saludo también ahí a nuestro amigo Valle que está presente. No, creo que hay mucho que conversar y justamente hoy en día se hace más necesario el reflexionar, el poder compartir con nuestros amigos, amigas que nos están escuchando a través de la 90.5 y también a través de nuestro Facebook Live, donde queremos dejar este testimonio de este día que a todos todavía nos duele en el corazón. Eh, Pedro, quiero que partamos contigo para tener esta rememoranza, ¿no?, de los momentos que te toca vivir, porque tú el año 73 estabas ya trabajando. Sí, mira, el año 73 yo trabajaba en una empresa petroquímica en Talcahuano que se llamó, que ya no existe, Petroquímica DAO, DOW.
al lado de la petroquímica chilena, en el cordón de la industria pesada de Chile. Ya. Estaba Huachipato, Inchalam, la ENAP, las industrias químicas, todo era de Chile, era el sector de la industria pesada. Entonces Tecnológica, así era. tecnología, claro, siderúrgica, acero, todo eso. Entonces era muy importante para la economía del país. Y a través del gobierno se fueron interviniendo algunas industrias que producían problemas al desarrollo económico. Entonces, para concretarme tu pregunta, el día 10, nosotros estábamos haciendo una puesta en marcha de la planta porque esas industrias, como ahora es el cobre, son de proceso continuo. Trabaja las 24 horas del día, pero sus partidas son lentas tanto como sus paradas. Entonces, iniciamos la puesta en marcha al 10, como a las 6 de la tarde, y alrededor de la medianoche esto estaba ya caminando, y quedan los turnos rotativos respectivos. Entonces, un ingeniero que había llegado en reemplazo de los que se habían ido con los norteamericanos, que no tenía mucha idea del proceso en la planta, pero había que tener como una especie de ingenieros civiles a cargo del proceso, pero los que sabíamos eran los que estábamos ahí, que manejábamos la planta. Entonces, una vez que termina eso, yo me voy a mi casa y él me dice, yo te llevo, y en el camino me dice, ¿por qué no nos vamos a tomar un trago a Concepción, como un snack bar que había, para relajarnos y llegar a la casa tranquilo? En el trayecto vimos camiones militares, no podría decirte si eran infantes de marina o milicos, pero los vimos pasar. Pero como era algo habitual en esos días, no reaccionamos y seguimos conversando como prácticamente como si nada. Nos quedamos un momento, una hora, algo así, me voy a mi casa, ya era el 11, la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Llego a mi casa y me acuesto cansado a dormir, como todo Chile, yo creo. Y en la mañana, al despertar, mi mujer pone la radio y se escuchan las primeras marchas militares que ya habían tomado el control de Talcahuano, porque las industrias quedaban en Talcahuano. Y ese fue el inicio de la horrible pesadilla que venía más adelante. No sabía qué hacer, teléfonos estaban intervenidos. Logré comunicarme con la guardia de la empresa. Como yo tenía un cargo de responsabilidad, me venían a buscar y me llevaban, me trasladaban en los vehículos de la empresa. Entonces, hasta ese momento yo tenía todavía autoridad, porque había un cierto desconcierto, y la segunda zona naval, que era la que nos vigilaba a nosotros como marinos, porque Talcahuano es La Marina. de la Marina. Entonces, se dedicaron al principio a asegurar como los puntos claves, no sé, la energía, tomarse la radio, para controlar rápidamente a la ciudadanía. Entonces, las industrias estaban todavía un poco, quedaron para la siguiente etapa, que era el día siguiente o en la tarde, pero entonces yo logré ir a la empresa y prácticamente encontré a una persona de la dirección y el resto no había nadie, ya estaban todos fuera, no se presentaron. Me fui a mi casa y ya volví como el jueves a la empresa, que nos llamaron a todos a que nos presentáramos. Esta fue la primera vez que nos llamaron y, claro, juntaron todo el personal, sacaron unas listas y nombraron a los que según ellos éramos indeseables desde ese día. Porque hasta la noche anterior yo era un hombre honesto, trabajador, responsable y no delincuente. Pero del 11 en adelante me cambió la vida. Ya dejé de ser un hombre respetable, honesto, decente, y fueron otras las condiciones. Entonces, volví el día jueves a la empresa, como era de alta peligrosidad porque eran estanques de etileno, pero gigantescos,
cloro, trabajábamos con cloro, pero cloro gas, que no es el cloro de la clorinda, sino que gas que es mortal. Entonces, los marinos, los infantes, sacaron la lista y nombraron a unos 10, 15, no me acuerdo bien. Nos ponen de rodillas y en el cemento, nos hacen caminar de rodillas, unos 20, 30 metros, para que nos vea toda la gente. Poco más allá nos ponen de cuclillas, después nos hacen levantarnos y nos llevan a unos estanques con intenciones de hacer algo con nosotros, me imagino, sino a quién nos llevaban. Y avanzamos unos 300 metros, aparecieron los estanques, no había nadie, todo eso estaba abandonado. Y de repente el oficial a cargo nos hace sentarnos como mirando a un estanque, con cuclillas, con las manos a la cabeza. Y nos da un discurso pues, de la patria y de la nueva alborada, del renacer de Chile, la aurora que llegaba a la patria. Y nos dice, están identificados, nosotros sentimos preparación de armas, cosas así. Lógicamente muy asustados, no podíamos volvernos. Y yo creo que alguien le dice que si hacían algún fuego o algo, podían romper un estanque y no quedaban ni ellos, ni nosotros, ni nada. Entonces nos dice, se levantan y nos llevan de vuelta a donde nos habían detenido con todo el personal. Y nos dice, quedan apercibidos, no se alejen de Talcahuano y ya veremos cuándo los llamamos. Y eso fue el primer día. Completamente desorientado, mi mujer sin saber qué hacer, con 6 meses de embarazo de mi segundo hijo, ya tenía uno. Y el viernes por ahí, la traje a Temuco, donde era ella. La llevé al campo donde la protegía su familia. Dejé a mi hijo mayor, chiquitito, de 1 año y medio, ella con su embarazo, y yo me regresé a Talcahuano, porque yo tenía que, mi razonamiento era que yo tenía que aparecer por alguna parte porque yo no era ni criminal, ni delincuente, ni terrorista, era simplemente un militante de un partido de la Unidad Popular y comprometido con el presidente Salvador Allende completamente. Creía yo en su proyecto y trabajaba por él. Entonces, en mi regreso se empeoró la situación porque ya habían aparecido las listas de los mismos compañeros de trabajo que te sindicaban las militancias, lo que habías hecho, las reuniones que participabas. Y ya no fue el trato que había tenido al comienzo, sino que cuando ya llegué a la empresa, se manda a buscar a un pelotón o un comando, pero de infantes, ¿no? Infantes de De Marina. infantes de Marina. Pero ya llegaban con unos trípodes, con metralletas y disparaban unos tiros hacia el aire y haciendo una parafernalia infernal para detener a 2, 3 personas y gritos y malos tratos. O sea, el terror, el terror. Y de ahí, en ese tiempo, la Armada tenía un recorrido de micros que salían de la base naval hasta el centro de Concepción. Entonces, esa locomoción pasó a servir de transporte para prisioneros o cosas así. Entonces llegó una micro y nos suben a todos por el pasillo para que no se, porque se cuidaban mucho de que no se viera Lo que estaba lo que ocurriendo. estaba ocurriendo. Entonces nos tienden en el pasillo de la micro para que no se viera por las ventanas, que la gente se percatara. Y los infantes se subían y bajaban por encima de nosotros, claro. Usted en el piso, digamos. En el pasillo ese que subía la micro. Y nos llevan a la base naval, que estaba a unos 20 minutos del sector industrial. Y ahí no sé cómo decirlo, nos registran, nos sientan al medio, era una avenida
al medio de la calle, no, ya habían unas 100 personas, 80 personas, no recuerdo bien, y nos registran, todo eso. Llegamos ahí a las 11 de la mañana, por ahí más o menos, y pasamos todo el día ahí. Nos llamaban para consultar algunas cosas y con un trato nada diferente. Y ya sin decirnos absolutamente nada, porque estábamos detenidos, las causas, ni motivo, ni cuánto tiempo, si eso era legal, no era legal, no había derecho O preguntas a nada. preguntar nada, nada de nada. Pero empieza a llegar la tarde y empieza a caer la noche, pero no noche cerrada todavía. Y nos hacen levantarnos a un grupo como de unos 20, con una lista que tenían, y nos llevan a algo que se llamaba en esos tiempos el Molo 500 en Talcahuano. Desconocíamos qué iba a suceder. Se acerca un comandante y un oficial que me acuerdo siempre de él, uno que le faltaba una mano. Era comodoro de la Armada. Tenía un gancho así, en vez de la mano tenía un gancho. Grande, gringo. Chileno, sí, pero de origen Alemán, seguramente. alemán o algo así. Bueno, pero el comandante ahí, un señor de apellido Enríquez, nos dice, ustedes van detenidos, y nos da un discurso también de la patria, y el que nada teme, perdón, el que nada ha hecho, no tema nada porque no perseguimos ideas, solo perseguimos los hechos. Ah, había que ir creyendo algo porque las esperanzas, bueno, se van entonces ustedes detenidos a la isla Quilín y nos embarcan en un transportador pequeño, no muy grande, porque era el que hacía el transporte diario de la isla Cristina. En la mañana, no sé si salían de Talcahuano hacia la isla o al revés. Uno al día, ¿entiendes? Uno para allá, otro para acá, y la gente en el día venía a Talcahuano. Y ya llegamos con noche cerrada a la isla. Eso te puedo decir por el momento. Quedemos acá porque estoy realmente impresionado, Pedro, de ir escuchando este testimonio y este relato, ¿no? De estos momentos en que aparentemente Chile entero se está conmoviendo, porque hay que recordar que los hechos no solamente, y eso es lo interesante de poder conversar contigo y también con Larry, siempre hemos pensado que las cosas suceden en Santiago. Pero ayer Jorge Romero, también panelista de nuestra radio, nos da una frase que a mí se me quedó muy bien. Yo creo que fue el primer acto de desdemocratización o desregionalización que hubo en Chile, el golpe de Estado, porque realmente se orquestó en todo el país, ¿no? Distintas situaciones que tú estás dando testimonio de eso. Larry, tú, hay diferencia de años con nosotros, obviamente, y te toca vivir a ti el golpe de Estado siendo niño. Cuéntanos un poco qué pasó, porque tú estabas en ese momento viviendo en Antofagasta, supongo. Sí, a mí me tocó vivir el golpe en la ciudad de Antofagasta. Yo tenía para esa fecha 11 años. Ya había cumplido ya 11 años, yo tuve cumpleaños en agosto, así que en septiembre ya tenía los 11 años. Y a esa edad no se entendía mucho lo que pasaba. Pero sí tengo un recuerdo, que lo quiero sacar ahora, de el año 70, cuando salió elegido, perdón, el año 72, cuando salió elegido Allende. Yo me acuerdo mucho porque mi padre, que era obrero, soldador de radiadores, con su hermano, mi tío Sergio, que era trabajador de ferrocarriles, estaban en la casa, los dos sentados, uno en la pieza, digamos, que teníamos los hijos, donde habían dos camas, había uno, cada uno sentado en una cama y al medio una radio antigua, de esas de maderita, redonda, así, que tenían como una tela adelante. Estaban escuchando los resultados de las elecciones. Y yo, cabro chico, al medio de los dos grandes, escuchando y viéndolo. Y cuando sale el anuncio, digamos, de que el doctor Allende había ganado las elecciones, yo vi a mi padre y a mi tío levantarse, abrazarse, llorar, saltar, y
y una felicidad enorme de sentir que se estaba construyendo un país. Yo no entendía nada. Yo también salté, me reí y todo, pero era como, no entendía. Y un año después, el 11 de septiembre de 73, vi a mi padre llorar en la mañana, no sabía por qué, y teníamos de vecinos, nosotros vivíamos en un departamento en el centro de Antofagasta, teníamos de vecino a una pareja, un matrimonio, del cual mi padre había sido padrino de su primera hija, porque eran muy amigos. Los dos eran asistentes sociales, y él era un militante socialista muy, muy metido en la cosa del trabajo allá, el trabajo político. Y ella es una bióloga marina que también trabajaba en la universidad. Y ese día en la mañana yo veía correr gente y vi a mi padre con Fernando el vecino subiendo por la pared del edificio una maleta llena de libros y de discos hacia el entretecho. Yo no entendía por qué estaban escondiendo cosas. Vi a mi madre y a mi padre guardar alimentos en unas bolsas y pasárselas a ellos porque se iban rápidamente a la casa de unos familiares que tenían en un sector del barrio alto de la ciudad. Maggie era de familia que tenía cierta nombre, digamos, en la ciudad de Antofagasta, eran de familia de altos recursos. Entonces se iban a la casa de ellos porque supuestamente iban a estar más protegidos. Y los vi irse. Y vi a mi padre asustado y guardando cosas, guardando libros, guardando documentos, y yo no entendía qué pasaba. Y después, durante mucho tiempo, varios años, él nos mantuvo, o él y mi madre, digamos, nos mantuvo a mis hermanos y a mí en una burbuja donde no veíamos ni televisión ni escuchábamos radio. Y yo decía, ¿por qué no teníamos televisión, no teníamos radio? Y mi padre no quería que escucháramos ni viéramos televisión. Yo me empecé a enterar de las barbaridades de la dictadura recién en el año 78. Estaba hablando 5 años después. Y fue porque empecé a tener amigos y compañeros de curso y empezaron a contar cosas. Y empezaron a hablar y a decir cosas de los milicos y todo. Y yo no entendía por qué había tantas palabras raras y comentarios negativos a eso. Bueno, pasaron los tiempos y me fui enterando, y ya gracias a una beca que me gané pude viajar al extranjero, estuve en Estados Unidos un tiempo, y ella me preguntaba mucho por la dictadura, por el dictador y todo, y yo ahí empecé como a interiorizarme más. Y cuando volví y regresé a Chile, yo ya venía, como quien dice, con el bicho metido, la bala pasada, y empecé a averiguar, y empecé a conocer, empecé a preguntar, empecé a hablar con mi padre, empecé a hablar con mi tío, y empecé a enterarme de todo. Y ahí tuve la decisión de empezar a aprender más. Y cuando entré en la universidad en Santiago, que entré a estudiar diseño en la Universidad Católica, y al mismo tiempo estudiaba teatro en el Alejandro Lipsius, ahí yo ya tenía un conocimiento de lo que estaba pasando. Conocía de las detenciones, de la muerte, todo eso. Y empecé a trabajar arduamente desde el punto de vista social, empecé a trabajar en algunas poblaciones, me hice miliciano rodriguista, empecé a trabajar bajo no la dirección específica, pero sí bajo la observación de una dirigente en La Victoria, y empezamos a trabajar. Y yo siempre vinculado al ámbito de la cultura, las artes, porque como hacía teatro, entonces teníamos como esos roles, ¿no? Y ahí empecé a entender lo que significaba la lucha y la resistencia. Y después pasaron muchas otras cosas más que las voy a ir contando más adelante, pero yo soy de esa generación que recibió la tristeza y el dolor de las víctimas del 11 y asumió la tarea, digamos, de luchar y de resistir por ello y de tratar de destruir la bestia que en ese momento tenía al país entre sus dientes. Ahora estamos viviendo con los hijos de las bestias, pero ya es otra historia. Gracias, Larry. Estaba escuchando atentamente
lo que significa todo este proceso, ¿no? De que de alguna manera las generaciones que a partir del 73 les toca vivir esta situación, este doloroso momento de Chile, y con Pedro estamos comentando lo que ocurrió ese 73 a muchos de nuestros compatriotas. Ustedes creían en un socialismo a la chilena, Pedro. Ustedes creían, estaban comprometidos con el idealismo. Pero ese día, cuando te llevan a la isla Quiriquina, después de todo este proceso que viviste, ¿cómo te sentías? ¿Qué pensabas tú? Mira, estaba yo en un desconcierto, ¿Ya? porque la noche del 11 yo hice exactamente lo mismo con algunas variantes, lo que hizo el padre de la... Yo agarré mis discos, mis libros, agarré mi carnet de militante y lloré amargamente en el patio de mi casa porque a mi mujer ya la tenía donde mi madre, que era otra población cercana en Talcahuano. Lloré amargamente con mis cosas ahí, hice un hoyo en el patio, envolví en plástico pensando que eso lo podía desenvolver más adelante. Ah, no, mi mujer estaba ahí, estaba en la casa, la íbamos a ir a dejar al otro día o algo así. Entonces, ella me miró por la ventana y vio lo que estaba haciendo. Yo no me di cuenta. Entonces, entierro todo eso, lloro mi pena, pensando en mi presidente, que ha sido el único hombre que yo te puedo decir, presidente político que he querido. Después no he sentido lo mismo por nadie, y menos les creo en la actualidad. Entonces, ya nos acostamos esa noche, al día siguiente nos vamos donde mi madre para dejar ahí a mi mujer mientras yo iba a la empresa a ultimar algunas cosas. Y mi madre, no sé, inteligentemente le dice, no, aquí Pedro no me va a venir ni se va a enojar conmigo porque yo voy, desentierro eso y lo quemo, ahí mismo. Fue afortunado porque después la casa mía fue allanada y eso, y yo no tampoco tuve la precaución de hacer un hoyo profundo, no, saqué 20 centímetros de tierra y se iba a notar, me lo iban a encontrar y habría grabado la falta, aunque no era ilícito tener discos de Puebla o de, qué sé yo, compañero Allende, y La música que en ese momento la música de Víctor Jara, La los Violeta. libros de la editorial Quimantú y todas esas cosas era lícito, pues era... Además que era muy barato el acceso a la cultura. Exacto. Entonces mi madre quema todo eso y en cierta medida me protegió. Bueno, yo al momento del golpe tenía 28 años. Ya llevaba trabajando 3 años más o menos. Me había egresado a la universidad. Había tenido la suerte de ser contratado prácticamente de inmediato. Mi padre había trabajado en ese sector, pero en Huachipato. Entonces, éramos conocidos en el sector, por ahí, porque tenían las poblaciones, las mismas empresas. Y todo eso. Eso después fue lo que fue saliendo con los interrogatorios de los marinos, que por qué, que con quién, que dónde se Pero reunían. dime tú en ese momento de los interrogatorios, tú sentías, digamos, ¿cuál era Mira, tu idea? al principio yo, como te dije, estaba desorientado, desconcertado y perplejo. Pero ya al llegar a la isla Quiriquina y nos hacen desembarcar ya con noche cerrada en Talcahuano, hace mucho frío en septiembre, todo el mes es de mucho frío, lluvia y en la isla el viento arrecia, ahí no hay árboles, qué sé yo, entonces muy helado. Y yo no sabía dónde nos llevaban, como a 20, algunos eran compañeros de trabajo mío y otros que después los conocí. Iba el diputado Hernández, que era del partido, venían unos dirigentes de Lota. Tú eras comunista. Sí, en ese entonces. Y venían dirigentes, estaba el intendente, don Gastón Álvarez, que también era comunista, y otros que eran de diferente, el gobernador de Talcahuano, que era socialista. Bueno, íbamos ahí. Entonces, al caminar como unos 200 metros, como una especie de un peladero que había así, se apagan todas las luces de la isla y empiezan a sonar unas sirenas y unas luces y cuestiones. A tierra todo el mundo. Y empiezan a salir los carros de combate y nosotros de guata en el suelo y disparos y una serie de cosas. No entendíamos nada. Yo agachado le digo a uno que estaba delante mío, que era Rodrigo, un compañero socialista, y le digo, oye, yo no puedo mirar porque estoy detrás de ti.
Entonces levanta un poquito y mira lo que está pasando. Entonces se atreve y levanta la vista y le dice, mira, vienen pasando unos carros, unos jeeps por encima de los que estábamos de guata. Pero mira bien, sí, me dice, sí. Pero, claro, seguramente con los nervios él vio, los carros pasaron, pero no por encima, sino que pasaron por el lado. Mi impresión era que querían que alguien se levantara y ahí mismo pegarle la barrida y terminar con eso. Bueno, nadie se levantó, o al menos eso es lo que yo pienso, porque no vi nadie, no vi cadáver. Nos hacen avanzar ya arriba, arengas a cada rato. Casi al llegar a donde nos iban a dejar esa noche, nos hacen desnudarnos, a todos desnudos. Y nos empieza, y aparece no era oficial, era como un sargento, entonces, a ver, vienen extranjeros esta noche o vienen puros chilenos, traidores, y afortunadamente no venían ningún extranjero, que podían haber sido uruguayos, que habían bastantes, cubanos no, porque eran más avesados y se habían ocultado. Habían algunos bolivianos que venían también. Y en esa detención, ahí desnudos, nos viene ese sargento, después de un rato de humillaciones, vejaciones, nos ponemos la ropa y nos meten en un gimnasio. Un gimnasio así como el municipal de aquí de Pucón, claro. Y tenían ya dividido como 3/4 del gimnasio con alambres de púa dentro del gimnasio y una puerta pequeña donde ya habían algunos detenidos. Entonces, yo reconozco a algunos compañeros allá y ellos se acercan y ahí nos conminan, no se acerque ninguno hacia ese sector porque ya están los peligrosos y ustedes están acá. Veníamos llegando. Como digo, eran como unos 20 personas. Nos tiran en el suelo, nos dan un plato de comida, como a las 9, 10 de la noche, por ahí sería. Y a mí me sale un cuesco de durazno en el plato de poroto. Entonces yo, como todavía no había pasado hambre, me dieron ganas de vomitar, porque cómo iba a comerme un plato con cuesco poroto, o sea, con cuesco de durazno. Entonces dudé un poco y un compañero que tenía al lado, compañero, no se lo va a comer, ¡pum! Llevaba más días sin comer. Después yo también me lo comía con la misma avidez, porque era un platito que daban al día y había que comerse fuera lo que fuera. Bueno, esa primera noche nos tiran en unas baldosas, a dormir todos, sin conocernos, algunos nos abrazamos para combatir el frío. De repente, un marino tiró una frazada para que nos cobijáramos por arriba nomás. Y al otro día nos empadronan y nos pasan a donde estaban los detenidos peligrosos. Nosotros, en toda la tragedia, nos da, porque eso usamos como táctica, no sé si lo podrá corroborar Larry, manteníamos una moral muy alta entre nosotros. Incluso nos reíamos de la desgracia. Habían compañeros que empezaron a contar chistes, otros daban conferencias, habían decanos de la Universidad de Concepción, había un sacerdote español detenido, habían profesores belgas, franceses de la universidad. Entonces se organizaron era como una universidad eso. Nos inscribíamos en la interna, yo voy a ir a la conferencia del desierto florido de Atacama, que no tenía idea en ese tiempo. Venía el decano de la Facultad de Biología o cosas así. Pero ya mi desconcierto había pasado a otra cosa, pues ya comprendíamos el terror que se estaba viendo y los compañeros que llegaban muy maltrechos, que teníamos que cuidarlos porque habían sido sometidos a torturas más avanzadas. Entonces, decían ellos mismos, porque voy a contar esa parte de humanidad. Yo creo que eso es lo que hoy día nos falta conocer, ¿o no, Larry? Justamente esos toques de humanidad, porque la gente cree que esto era ficción. No, eso, mira, esos mismos que venían quebrados, que no podían tomar agua, que pedían agua, y no se les podía dar agua. Además no teníamos, sino que ahí había Entonces se le mojaban sus labios y pedían,
llévenme donde están contando chistes. Querían participar y integrarse. Y cuando los chistes eran buenos, se querían reír y gritaban de dolor, pero participaban. O sea, teníamos esa humanidad, no sé, creamos una solidaridad y entendíamos el terror que nos estaban imponiendo, todo eso era horrendo, pero dentro de eso nosotros nunca perdimos como la dignidad, como la entereza de seguir viviendo. Pedro, y bueno, temías, me imagino que cada día era temer por la vida, por lo que estaba pasando, porque no sabías si ibas a volver o no ibas a volver. Mira, nos organizamos nosotros y como no sabíamos, no se confiaba en todas las personas porque habían infiltrados, o sea, probablemente marinos que los tenían 2 o 3 días y de repente desaparecían. Nunca supieron después qué pasaba. supimos, ni a lo mejor inocentemente los condenamos a que eran sospechosos y a lo mejor eran compañeros tal como el resto, pero no sabíamos, no podíamos confiar. Entonces nos organizamos y al intendente, mientras estuvo con vida... ¿Murió en la isla Quiriquina? No, murió fuera, lo sacaron a morir afuera. Porque era enfermo del corazón el intendente, entonces sus pastillas no se las dejaron tomar, se las quitaron en el primer registro en tierra, en el continente. Entonces sufría del corazón y había sido locutor en su juventud, locutor de radio. Entonces tenía un vozarrón y como lo conocíamos del intendente, sentíamos mucho respeto por él. Entonces él fue como el coordinador de todas las actividades dentro de ese gimnasio que estaba ahí, que era el lugar general, donde de ahí te sacaban a los interrogatorios. ¿Y nunca tuvieron la ropa de abrigo? Después no, después se mejoró un poco. Se mejoró, o sea, aparecieron unas payasas de paja. Entonces yo no sé cuántos éramos en el gimnasio, pero nos organizaron por escuadras. En la Armada tienen una cuestión que se llama escuadra, y que eran de 10 personas. Entonces empezaron, escuadra ancla, escuadra bote, C, no sé qué sería, y yo quedé en la escuadra K, kilo, ya K, la letra K viene como la 12A o por ahí, y llegaron casi hasta el final del alfabeto, pero no tanto. Entonces yo cada vez que hacían escuadra kilo, tenía que partir corriendo a firmar, a formar, porque si no llegaba rápido todo caía el palo, que fuese. Entonces estábamos organizados nosotros interiormente con la organización que nos dimos, el intendente, con el gobernador de Talcahuano, y después la organización que nos daban los marinos. En el día nos sacaban a una piscina que estaba exactamente al lado del gimnasio. Una piscina no era olímpica, pero debe haber tenido unos 20 metros por unos 7 de ancho, en su parte más baja 1 metro y la más honda 2,50 metros, algo así. Y ahí nos tenían todo el día, con el sol, cuando había, con la lluvia, si había lluvia. Y de ahí te iban llamando. En la noche nos metían al gimnasio otra vez, entonces la última era la orden del día siguiente. Entonces venía el intendente y decía, se presentan mañana con todas sus cosas, a las 8 de la mañana había que estar listo, porque a esa hora se iniciaba toda la actividad. Se presenta mañana con todas sus cosas don Carlos Gay, don Juan Pérez, etcétera, etcétera. Y tú a las 8 estabas con tus cosas que no era nada, po. ¿Qué cosas si tú estabas detenido con lo que andabas trayendo puesto, nada más? Entonces, esos eran momentos de congoja, porque nosotros después supimos que unos salían a tortura, a otros salían a interrogatorios no tan violentos, y otros quedaban en libertad también. Jamás con una explicación, nunca. Entonces, eso era la rutina más o menos del día. Y la entrega, cuando ya después de 15 días, 20 días, comenzaron a llegar encomiendas. Entonces, eso se hacía en la noche también con el intendente, po. Y él lo hacía jocoso, dentro de todo lo trágico que eso era. Hacía bromas y nosotros,
sonreíamos y escuchábamos con mucha atención. Entonces a mí no me llegó nunca encomienda, a otros le llegaba casi todos los días, y algunos anhelaban para que supieran Estaban que vivos. estaban vivos, claro. Y, y esa era la rutina, po. Larry, a ti tú dijiste que íbamos a comentar ahora también basado en esta experiencia y lo que estamos escuchando es de este relato que realmente sobrecoge. Pero a ti también te toca vivir en la otra época, digamos, 20 años, 15 años después más o menos sería, ¿no es cierto? Por 85 te toca vivir digamos, refuerzo para poder combatir la dictadura ya en Santiago. ¿Estás muteado, Larry? Larry, ¿estás muteado? El año 84, Carlos, 24. disculpa, el año 84 fue el año clave, digamos, del trabajo que yo estaba haciendo allá junto con otros compañeros y compañeras. Eh, a partir de una gran marcha que se hizo, no sé si se acordarán, una gran marcha que se organizó en Santiago. En esa época estaba un dirigente que después cambió un poco, era Rodolfo Seguer, si se acordarán de él, Sí, claro, dirigente me acuerdo. de trabajadores. Bueno, se organizó una gran marcha y nosotros como milicianos tuvimos una responsabilidad que era proteger a los marchantes, protegerlos y acompañar. Entonces nosotros estábamos en las orillas de la marcha, siempre en caso de que cuando llegaba la represión, nosotros no, éramos la carne de cañón, nos poníamos ahí al choque con la represión para dar tiempo a la gente adulta y a los niños de poder arrancar. Y bueno, nosotros teníamos una diferencia una diferencia de historia con los compañeros que cayeron el 11 de septiembre y después, digamos, como el caso ahí de nuestro invitado, que ellos se vieron enfrentados al horror a partir del desconocimiento, o sea, les llegó el horror sin saber que venía el horror. Entonces, muchos de los compañeros entraron a la guerra sin quererlo, entraron a vivir el miedo y la oscuridad sin saber la oscuridad que se venía. Nosotros, la mayoría de los milicianos, de los rebeldes, o como quieran llamarlos ahí, nosotros voluntariamente nos metimos en la guerra. Nosotros sabíamos a lo que íbamos. Sabíamos que podíamos morir, que podíamos ser torturados, que podíamos ser asesinados, desaparecidos. Las compañeras sabían todos los horrores que le podían pasar, porque ya conocíamos el horror de nuestros compañeros y también de los maestros guerrilleros, digamos, que venían de antes, de los otros combatientes y militantes. Entonces, fue una decisión nuestra particular y personal. Y eso que te estoy comentando, esa razón de que cuando se hizo la famosa ley Valech para los beneficios de las víctimas de la dictadura, muchos de nosotros, milicianos, no nos suscribimos a esa ley, no nos presentamos a pedir esos beneficios. ¿Por qué? Porque es muy distinto una víctima de la dictadura, que es un trabajador, que es un obrero, que es un empleado, que es una dueña de casa, que es un niño, que es un joven, que lo agarra el golpe de Estado dentro de ese estado de inseguridad, lo toman, lo sacan de su estado de felicidad y lo llevan a una oscuridad y lo hacen vivir todos los horrores. Esa gente sí necesita la reparación, sí necesita, digamos, la restitución. Nosotros, los que no nos adjudicamos a la ley Valech, aunque algunos sí, pero los que no lo hicimos, nosotros sabíamos a lo que íbamos. Sabíamos que si nos agarraban nos podían matar, torturar. Entonces, después de estar pidiendo compensaciones por algo que sabíamos que nos podía pasar, nos encontrábamos que era como inmoral o incorrecto. ¿Y por qué te lo digo? Porque el año 84, en esa marcha que te contaba, después que quedó la bataola ahí, porque llegaron a las fuerzas especiales, llegaron los piquetes militares y carabineros, el grupo en el que yo estaba, que éramos 5 personas que teníamos esa pequeña brigada, escapábamos, salimos, después que ya vimos que estábamos todos, arrancamos y nos fuimos repartiendo por diferentes calles del centro de Santiago, Alameda, y en una de esas calles
Entramos y nos topamos con un piquete que nos agarró. Y eso significó para mí estar prácticamente, fueron 8 días en un recinto de la Servicio de Seguridad en Calle República. Yo no supe dónde estuve hasta días después, cuando cuando lograron encontrarme, porque todos los que caímos ahí, ninguno fue notificado ni a sus familiares, ni a sus amigos, ni a nadie de que nos tenían. Y yo siempre cuento esta pequeña anécdota, que así como nos contaba ahí el amigo Valle, de que entre los compañeros había alegría, había risa, había de alguna manera un estado de ánimo que permitía sobrellevar. Nosotros, los que estuvimos en ese lugar, no nos conocíamos, no nos veíamos, ni teníamos contacto, estábamos aislados, encerrados en cuartos oscuros, con música estridente las 24 horas del día, y que despertaban cada media hora con una luz fuerte y gritos, y tú escuchabas los gritos de los compañeros, de las compañeras. Entonces no había espacios para poder compartir o así. Entonces, pero sí había algo que era importante. Habían dos cosas. Una, nosotros sabíamos que si éramos agarrados y que éramos capturados, teníamos que resistir a como diera lugar al menos 12 horas. Teníamos que resistir al menos 12 horas, que era el tiempo en que los compañeros que quedaban, que lograban zafar, digamos, que veían que nosotros habíamos sido capturados, era el tiempo que tenían para informarle a todo nuestro grupo para que se cambiaran, se fueran a las casas de seguridad o guardaran sus cosas, porque era 12 horas el tiempo, el plazo para poder salvarse, porque sabían que nos iban a someter a las más horribles torturas, y si después de 12 horas alguno de nosotros hablaba, ya no era culpable, ni tampoco criticable, ni nada, porque era entendible que después de 12 horas de tortura, más de alguno podía dar un nombre, una dirección. Entonces teníamos 12 horas para aguantar. Entonces, era un trabajo muy duro el poder estar solo y tratar de aguantar ese tiempo, pero al salir, a mí me sacaron varias veces de la celda. Yo tuve 4 fusilamientos falsos en los que fui sometido en el patio del lugar, aparte del otro tratamiento normal que se han hecho, las otras caricias que te hacían, pero yo tuve 4 intentos de fusilamiento falso. Y en el último, cuando me llevaban de regreso, después de haberme puesto en el patio con el pelotón de fusilamiento y que den la orden de disparar y que no disparan, y tú ahí te pasa todo lo que te pasa, cuando venía de vuelta con la capucha puesta, o sea, con una venda, no una capucha, una venda, yo veo que en sentido contrario traían a otro compañero. Yo no lo conocía, él tampoco me conocía a mí, pero nos miramos entre medio de la venta, así, yo alcancé a notar un poco los pies de él y todo eso, ¿ah? Y simplemente con un gesto de mano uno le hace como un pequeño saludo, como diciendo tranquilo, y él me lo hace a mí. Cuando viene me hace el gesto de tranquilidad. Yo no le respondo, porque si tú le respondes el saludo al otro, implica que los dos se conocen, y eso es terrible. Entonces tú simplemente observas, y él me hizo el gesto de tranquilidad. ¿Eso es qué significaba? Significaba que esa persona se iba, lo sacaban. Y como decía ahí el compañero, tú no sabías si lo sacaban para morir o lo sacaban para la libertad. Afortunadamente a él lo sacaron para la libertad, porque la Vicaría de la Solidaridad logró encontrarlo ahí. Y fueron al cuartel de República, que era un local clandestino de tortura de la CNI, y lo negaron varias veces hasta que la Vicaría insistió y se los entregaron. Y cuando él llegó a la Vicaría, le pasan fotos de todos los que supuestamente estaban perdidos. Y él dice, a él lo vi, y me señala a mí. Y al día siguiente me van a buscar. Si no es por él, yo no estaría acá, creo. Y esas cosas se vivieron entre los años 80 y los años 90 incluso. Y ese sentimiento, digamos, de que la solidaridad entre los prisioneros siempre se da, es lo que de alguna manera te hace sentir que no estábamos solos, dentro de la soledad de la celda, dentro de esos cuartos pequeños que eran como un ropero,
de 1,5 metros por 2 a lo más, lleno de olores a orina, oscuros, húmedos, sin ningún tipo de ropa, golpeados permanentemente, sin tener nadie que te dé agua, sin tener nadie que te calme, que te abrace. Pero sentir, digamos, que al momento de salir hay alguien que está pasando lo mismo o peor que tú, te hace sentir que no estás solo y te permite de alguna manera soportar ese dolor. Y cuando tú ves gente ahora que te dice que eso fue mentira, que eso no fue verdad, que hay que mirar para adelante, te digo, vuelve toda esa rabia que teníamos los militantes de esa época, los milicianos de esa época, porque muchos de nosotros peleábamos por rabia contra lo que estaba pasando, por rabia contra la miseria, y, y ni te imaginas la alegría que sentíamos cuando llegábamos a la población con un camión cargado de pollo, y le tirábamos, repartíamos la comida a la gente, cuando llegábamos con balones de gas y lo repartíamos a la gente. Esos actos, digamos, de lucha, de rebelión popular, de alguna manera nos permitía entender que había posibilidades de derrotar a la bestia. Pero las historias fueron muchísimas. Yo tuve amigos que nunca más volví a ver y otros que sencillamente se perdieron, digamos, en la historia. Hay otros que conozco y los hemos encontrado por ahí, están destruidos. Yo tuve la suerte de poder, como dice, tener resiliencia, pero eso se lo debo a otra gente que quizás más adelante podemos contar también cómo fueron esos procesos de resiliencia, de poder recuperarse. Bueno, Ofelia, Elena, Pili Pessoa, que el gusto de saber de ti, Pili, en estos momentos que nos estás viendo, nos dice: asiagos días, amigo, toda mi solidaridad y espiritualidad vuelve a surgir. Bendiciones para ustedes. Cuando uno escucha todos estos relatos, Pedro, y yo me imagino que el proceso que te toca vivir también, como le toca a Larry, de esa incertidumbre, de ese desconcierto que significa, ¿tuviste alguna vez la esperanza de decir voy a salir con vida de esto? ¿Creías que lo que estaba ocurriendo, que me imagino que se comentaba en algún momento, a lo mejor qué tipo de tortura, o cuando le ayudaban a la gente que había sufrido más que usted, qué sentiste en este momento? ¿Estaba ahí como decir, tengo alguna vez la esperanza de poder salir adelante? Al principio, no mucha, pero ya nosotros nos estábamos como aprendiendo algunos códigos de supervivencia. Y uno de ellos era que había que hacer saber de cualquier forma que uno estaba preso. Porque al tú aparecer como detenido, ya era más difícil, hacía más difícil para la represión asesinarte tan a mansalva. Los primeros días, el primer tiempo fue a diestra y siniestra, pero después comenzó a ser más selectiva. Entonces, si tú lograbas que saliera un mensaje que dijera estoy detenido, avisan a mi mamá, qué sé yo, que estoy acá, que estoy vivo, relativamente intacto, eso ya era un avance. Entonces tú ya sabías, porque a pesar de todo eso, como yo estuve algo más de 3 meses, estuve detenido desde el 17 de septiembre hasta el 24 de diciembre. Exacto. Entonces, ya yo como cuando llevaba un tercio ahí recluido y todo eso, ya conocíamos quiénes eran nuestros represores, sabíamos quiénes eran los más violentos, los menos violentos, con los que se podía conversar, los que algunas veces te podían hacer un pequeño favor. Entonces, se fue creando esa supervivencia ya más de conciencia, o sea, ya estábamos más enterados cómo había que proceder. Entonces, cuando se iba algún de los compañeros que iban saliendo, o que nosotros entendíamos que estaban afuera, se llevaban el cuadro de los que estábamos adentro, o sea, no, allá está este, está este, está este, está este otro lo sacaron, no hemos sabido si vuelve o no vuelve. Siempre se especulaba mucho con que los tiraban al mar, en Tumbes, porque nosotros, la caleta de Tumbes, queda ahí, al frente de la isla Quiriquina, que ahora son muy pacíficas, de pescadores. Una postal prácticamente. Arriba, más arriba estaba el fuerte Burgoño, donde el que caía en el Burgoño, si regresaba era
una gran fortuna y muy mal hecho, muy maltrecho. El Borgoño, el Morro, otro que sacaban para torturar. Cuando ya te sacaban allá, tú no sabías si ibas allá. Y después te enterabas porque algunos volvían y otros nunca más. Po. Pedro, y dentro de ese momento de la tortura, digamos, que estaban viendo, porque la isla Quiriquina tiene oficial y también tiene perraje, digamos, ¿no? Tropa. De la tropa. Gente de marcha. Exacto. Pero el que ejercía la tortura, ¿quién era? ¿O nunca supieron? No se sabe porque yo era de Talcahuano, yo tenía amigos que eran amigos hasta ese entonces, que eran algunos oficiales, el Alex Bajo, el que estaba en la Comisión de la Verdad, ¿te acuerdas? Que sí. Ese era vecino mío en mi casa, al frente de mi casa vivía el contraalmirante Alex, que en ese tiempo era un chico de 17, 18 años, y tenía así yo conocidos de la Armada. Entonces, de alguna forma esos tampoco se ensañaron. Tuve esa suerte de que te voy a contar cortito una anécdota. El primer día que estaba preso yo ahí, puesto al medio de la calle Grandes, así, cuclillas, 2, 3 horas después, viene alguien y con la metralleta me toca aquí la nuca y me dice, levántese y síganme. A nadie de ahí. Y me llevan, y era un cabrito joven, un grumete, algo así. Y me meten en una bodega como esa que ves tú al frente. Yo no sabía, ni idea qué es lo que iba a pasar. Y me dice, siéntese allá, ¿ve esa mesa? Sí. Ahí tiene un plato de comida. Un pan y un plato de comida. No se dé vuelta. Y de atrás alguien habla, me dejan comer, el pan, el caldo, eso ahí. Después me dicen, párese y vuelva a su cuarto. Alguien me conoció. Y si ese alguien no era un tropa, uno que no tenía rango, debe haber sido un teniente, porque incluso Talcahuano era chico, pues entonces yo tenía buen trabajo, se juntaba uno con este, si vivíamos éramos familia en los este era pueblos de chicos. derecha, pero yo Claro. o sea, sabía y él sabía que yo era de izquierda, pero convivíamos civilizadamente, hasta que antes el golpe se empeoró, por supuesto, pero antes de eso había un civismo. Entonces, eso yo me pasó, y así, en todo ese tiempo, siempre tuve algunos gestos sin saber nunca quién lo hizo. Pedro, y de ahí, de todo ese proceso que nunca, claro, ¿no? Hoy día como que estás recuperando memoria y todo, pero tú partes al exilio. Sí, yo te voy a contar por qué. Cuando esto sucede, la dirección del partido y de todos los partidos se sumerge. No había contacto, no había con quién conversar. Era muy difícil yo no se iba encontrando con los compañeros de partido, pero que eran tus más amigos. Entonces, a los 3 meses que me dejan libre, yo tenía compañeros de universidad y uno de ellos me manda a buscar y me ofrece un puesto de supervisor en Sigdo Copes, una empresa de construcción que estaba construyendo una acería en Guachipán. Y me va a ofrecer el puesto de supervisor. Y yo lo acepto. Y empiezo a trabajar. Me interroga el ingeniero jefe y conversamos de todo y cuando va a llegar me dice, ¿y qué opina usted de los 1000 días de Allende? Y ahí me quedo yo, plop, y no sé qué sucede también. Viene alguien y le pregunta, señor ingeniero, que si yo lo buscan con urgencia, ya, contrátenme. Y no tuve que, no sabía qué hablar, no había sabido qué explicar, porque lo podían corroborar también. Bueno, comienzo a trabajar, me hago cargo yo de una acería, imagínate, era un edificio de 50 metros de altura, como un estadio, porque ahí estaban las máquinas para producir los alambres, las planchas, el fierro fundido, todo. Entonces, estaba sin paredes eso, y yo tenía que subir todos los días a ver el transporte de las maquinarias, las cañerías, todo eso, y un día llega un oficial de la Armada con su escolta. Entonces pide hablar con el supervisor, ya sabía quién era, tenía informado. Entonces me dice, acompáñeme a inspeccionar la obra, que era la acería donde yo trabajaba, había varios supervisores, no era solamente yo.
y tenía el jefe que eran ingenieros civiles y cosas así. Entonces, vamos subiendo, subiendo. Era peligroso, no habían barandas, no había nada. Pero vamos subiendo hasta que llegamos arriba. Arriba, bueno, se veía la bahía de Talcahuano, San Vicente, hermosos. Y me dice, qué bien, señor Valle, me dice, que esté trabajando acá, pero yo sé quién es usted. Ah. Entonces me dice, mire, no se preocupe. Yo voy a venir cada unos 15 días y usted me va a tener un informe de todo lo que usted observe acá, porque ahí en Huachipato habían como 5.000 trabajadores haciendo 50.000 funciones. Habían despedido a 2.500, por decirte una cifra, pero había que reemplazar esos 2.500 porque si no se paraba todo el... todo lo que Bueno, están haciendo. Estaba yo, que estaba en la acería, y había otro compañero de trabajo que se había, también lo había puesto un padrino de él ahí en esa pega. Entonces, empezamos a contratar porque llegaba la gente por montones a las afueras de Washington. Y ahí a pedir pega. ¿Qué es lo que usted, soldador? ¿Qué es lo que usted, cañonero? ¿Qué es lo que usted, etcétera? Entonces nosotros conocíamos los que de la isla que estaban saliendo. Entonces, el maestro acá, el maestro acá. Metíamos de todo, pero empezaron a aparecer los mismos prisioneros de la isla que iban quedando en libertad trabajando acá. Alguien sumó 2 más 2 son 4 y informaron seguramente a la inteligencia que ya se estaba organizando, porque al principio existía, pero no estaba tan especializada. Entonces, cuando me dice eso, que en el fondo me estaba diciendo que tenía que yo transformarme en un informante. Bueno, le dije, sí, no se preocupe. Entonces bajé muy apesadumbrado, me fui a mi casa, hablé con mi mujer. ¿Qué vas a hacer? No sé, pues, pero no puedo seguir trabajando ahí. ¿Cómo no voy a hacer eso? No te vas a convertir en un No soplón me voy a después de tu no me voy a convertir en soplón. Entonces ya busqué a los más cercanos y le envié el mensaje a lo que yo pensé que era la dirección. No te puedo decir que vi al secretario regional, del regional Talcahuano, del regional Concepción, o si vi mando intermedio, nada de eso. No existía a la vista. Entonces, la respuesta que llegó, compañero, no puede seguir ahí, salga y vaya a tal parte. Me dan una dirección que era la primera organización que se formó, que no era ni la vicaría, ni era eso, no me acuerdo cómo se llamaba, pero también era de la iglesia católica. Entonces voy y les cuento mi problema, porque exactamente lo que te estoy diciendo, que me pedían que me convirtiera en soplón, para dejarme tranquilo, con una buena pega, con un buen salario y con la conciencia destrozada. Entonces, ahí me reciben y me envían, me dicen usted, señor, porque no eran compañeros, sino que eran voluntarios y católicos de la acción católica, cosas así, los primeros que podían actuar, porque si no te mataban, ¿cómo iba a haber un compañero comunista ahí organizando eso o socialista? Entonces, me dicen, usted se va a Lima, vaya a Santiago, preséntese en Avianca. Avianca en ese tiempo existía, que era claro, estaba bien que era de las líneas poderosas que había. colombiana. Claro. Entonces llego a Santiago como 4 o 5 días antes, íbamos 3 compañeros, 2 comunistas y un socialista. Entonces el compañero socialista tenía un tío que era coronel de grado y estaba haciendo funciones en el aeropuerto. Entonces, bueno, él se encargó de ir a conversar con su tío, que por supuesto que era un hombre de derecha y todo eso, pero mal que mal el sobrino era el sobrino y los 2 amigos del sobrino. Entonces, en cierto modo nos garantiza que podíamos pasar por el control internacional sin dificultades. sin dificultad. Y así salimos. Y llegamos a Lima y en el avión me toca un señor al lado. Entonces conversando, íbamos muy pinteados, corbateados, para que creyeran que éramos gente de bien. gente de derecha, de bien, claro.
Qué increíble. Entonces me toca un señor al lado que, ¿cómo se llamaba mi amigo? Porque me hice amigo de él, después yo muy a mí, era médico. Entonces me dice, voy a Lima como a un congreso, no sé qué cosa. Y usted, señor, sí, yo voy a algo parecido, voy a encontrarme con unos señores de otras empresas petroquímicas y fuimos haciendo la farsa hasta que llegó la hora de desembarque. Y cuando bajamos en Lima, en el aeropuerto Chávez, nos dicen, los que van a presentarse como refugiados aquí y los pasajeros normales acá. Allá. Y mi amigo se va a poner a la cola los refugiados y yo también. Así que era ir de izquierda, sí, pues tú también, pues mira, hasta el último momento había que mantener una falsedad para poder hacer lo que había que hacer. Pero tú te fuiste después a Suecia. O sea, no te quedaste en Lima. No, en Lima nos dieron refugio temporal. En ese tiempo había un militar de centro izquierda en el gobierno. Chávez. Chávez. No me acuerdo. Entonces dio como refugio mientras te sacaban de ahí hacia otro lugar. Él no quería chilenos En Lima. en Lima, ni que se quedaran permanentes. Todos tenían que irse. Entonces empezamos a solicitar nosotros en las embajadas o la comisionada, porque ya estábamos nosotros con protección del alto comisionado de las Naciones Unidas. Me da la impresión que era el mismo puesto que después tuvo la presidenta Bachelet. Entonces, estando bajo la protección del comisionado de las Naciones Unidas, ya tenías tu resguardo, o sea, protección. ¿Y de qué vivía en esa época? No, a mí, con los que yo andaba, que después resultamos que éramos 8 compañeros de la misma empresa, nos daban dinero de las Naciones Unidas. Para poder mantenerse. Todos los meses, supongo nos decían, porque estuvimos, a ver, 2 meses, como 2, 3 meses ahí también en Lima. Entonces, nos buscaron una pensión en un lugar bien decente, muy, muy bonito, podría yo, era como un parque, así. Claro, después teníamos que dormir como de a 6, 7 por pieza, pero al menos era, nunca los peruanos se portaron mal y nos daban dinero una vez al mes y nos pagaban la pensión. Nuestro trabajo en el fondo era buscar dónde nos pudieran dar refugio. Y de repente se abrió esa ventana, nos llamaron a entrevista y todos éramos profesionales de alguna cosa. Entonces, seguramente hicieron la cuenta que les podíamos servir y así fue, porque después todos tuvimos buen trabajo y todo eso. Pero ese fue la ruta, digamos. La ruta que siguieron. Esas fueron las circunstancias. Larry, frente a esto, tú estás escuchando, ¿no? Y siguiendo también atentamente, te agradezco mucho tu presencia, ¿no? Porque nos está dando esta otra dimensión del año 84 en adelante. Después de que tú saliste de tu prisión, ¿no? De esta detención que tuviste estos 8 días, me imagino que había que volver a la normalidad. ¿Nunca pensaste en irte de Chile o no se te dio la oportunidad? ¿Qué pasa después contigo? ¿Y qué pasa en ese momento? Sí, voy a rectificar un poco la fecha porque en realidad fue el 83, no el 84. El 84 pasó otra cosa importante. El 83, que fue a partir, digamos, como decía, esa gran protesta que se hizo en Santiago, que también yo creo que fue la primera gran protesta que marcó un poco el inicio de la resistencia popular ciudadana. Antes había resistencia más organizada a nivel de los diferentes grupos, algunos militantes del MIR que todavía quedaban, y básicamente los militantes nuevos que a partir del 82, 83 formaron las milicias rodriguistas con la política de rebelión popular y todo eso. Bueno, la cosa es que yo estuve aproximadamente 1 semana y media, casi 2 semanas en la clínica que tenía la Vicaría de la Solidaridad, porque yo no iba muy bien en términos físicos después de estar en ese spa que tenía la dictadura ahí, donde tenían esas sesiones de masajes que te daban y acupuntura y cosas así tan interesantes, aprendidas por ellos. Típica de Don Larry, Claro. pero
Sí, aprendía en las escuelas de Panamá. Bueno, debo reconocer que fueron casi 2 semanas en la clínica, no me querían dejar salir porque no estaba en condiciones. Yo tenía mucha rabia acumulada, lo voy a decir yo. Lo único que quería era salir, volver a donde estaba mi grupo, agarrar unos fierros que tenía, que le llamábamos así, y salir y matar a cuanto Milico y Paco viera en la calle. Porque tenía mucha rabia, mucho odio. Bueno, yo salí de ahí de la clínica, volví a la pensión donde yo estaba, porque yo estaba estudiando en Santiago. Mis padres en Antofagasta no tenían la más mínima idea de lo que yo hacía, que por seguridad obviamente no tenía que saber. Y al día siguiente, después de llegar a la pensión, al día siguiente en la mañana, yo vuelvo a la universidad a retomar mis clases y a dar una explicación de por qué había estado casi un mes fuera, digamos, sin estar en clase. Bueno, yo llego, voy entrando y la Universidad Católica era una de las universidades que por un lado tuvo grandes pensadores, tuvo grande gente, pero es una de las universidades donde más se vivió, digamos, la represión docente, digamos, había mucho profesor, mucho docente facho ahí que hizo mucho daño. Y también obviamente, estaba intervenida por los militares. Entonces, cuando yo llego a la universidad y entro al salón de clase, lo primero que veo es que la profesora que entra, una profesora muy de historia del arte, muy paradita en la hilacha, muy... no sé, ella se creía la Rose McGuinn, no sé, pero era una cosa así como muy levantada. Me mira y me dice, ¿y usted, terrorista, qué hace acá? Y yo dije, vale, ¿cómo supo que yo era de esa clase privilegiada? Y la quedo mirando, pero profesora, vengo a clase. No, va inmediatamente a rectoría, me dice, asuntos estudiantiles. Ya, pues yo fui, dije, seguramente me están pidiendo justificación, pues llego allá y entro y con una desfachatez muy grande me dice, señor Malina, me dice, nosotros ya pensamos que no iba a llegar. Claro, con la cara así con una sonrisa como diciendo te damos por muerto. Y yo le explico, no, igual es que tuve unos problemas personales, no, si sabemos los problemas que tuvo, me dijo, tome. Y me pasa un papel, y era un decreto del Ministerio del Interior donde yo quedaba expulsado de la universidad y sin derecho a entrar a ninguna otra universidad en ese transcurso. Y yo con el espanto del momento de saber que había sido expulsado, po, y por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Así que me tuve que ir, volver a la pensión, y estuve como 2 días en Santiago para despedirme de los compañeros, las compañeras, qué sé yo, rearmar todo. Bueno, y ahí también los dirigentes me dijeron que era mejor que yo me fuera, porque yo ya estaba marcado, que yo ya había sido detenido, entonces era mejor que me sumergiera un tiempo. Volví a Antofagasta, le dije a mis padres que había perdido la carrera porque me había ido mal en los exámenes, entonces mi padre, con su sabiduría de viejo obrero, me miró nomás y no me dijo nada. Me dijo, ya, yo te pagué el primer año, me dijo, porque en esa época no había ni CAE ni nada de eso, todo se pagaba. Te pagué el primer año, así que si querés seguir estudiando, tenés que trabajar nomás, me dijo. Tú te pagás el primer año y si pasas, yo te empiezo a pagar a partir del segundo. Y a partir de ese año, de mediados del 84, cuando yo ya había regresado a Antofagasta, empecé a trabajar en una masandería, haciendo pan, para poder pagarme o juntar dinero para pagar la matrícula de nuevamente volver a estudiar lo que yo estaba estudiando. Y ahí, en ese momento, recién ahí, empecé a militar políticamente en un partido, sí, públicamente. Y como yo hacía teatro y todo eso, inmediatamente entré como personaje público, entré a militar a las Juventudes Comunistas en esa época, que era lo que en ese momento para mí era lo más cercano que yo tenía a mi idea. Y como era público, en el sentido de que yo estaba en los actos, era el anunciador, usted me conoce, Carlos, veo un escenario, si no me subo me enojo. Y estaba en todas esas cosas y me tocó estar varias veces con la secretaria general en esa época, era Gladys Marín, y después tuve que estar eh, con, el, con el cambio, digamos, de secretaria ¿Colonia? general.
Sí, con Teitelbaum varias veces, Gonzalo Rovira, que estaba un poco desaparecido de la política, también estuvo allá, y empezar a trabajar, y de ahí empezar a dejar la militancia guerrillera, por llamarla de alguna manera, y empezar a trabajar la militancia política. Y bueno, esa militancia no duró mucho porque al tiempo después eh, pasé, digamos, al partido como ya militante, y ahí conocí grandes personas. Fue una escuela política muy importante para mí. Fue mi raíz para entender, digamos, muchas cosas. Grandes personajes como la compañera Nelly Lemo, en Antofagasta y todo eso. Pero en Antofagasta trabajé mucho con la agrupación de presos políticos, de prisioneros políticos. Estuve trabajando en la cárcel con ellos y conociendo realidades. Y sí, y es verdad lo que usted dice y lo que dijo Jorge Romero ayer también. La dictadura implementó desde su inicio un plan de regionalización, pero lo paradójico es que Chile se descentralizó en los horrores, pero se centralizó en los errores. Y eso es lo que tenemos ahora. Tenemos un país donde el horror fue nacional y el error sigue siendo de la capital, y estamos pagando todo el país los costos de esos errores. Y yo lamento mucho que todos los dirigentes, y digo todos, los dirigentes políticos que han asumido de alguna manera la representación de nuestra pena, de nuestra rabia, nos han defraudado. Todos, diputados, senadores y presidentes, nos han defraudado uno por uno y cada vez más. Y este último que tenemos ahora, en el que confiábamos, hizo lo mismo que Lagos. ¿Se acuerda de Lagos cuando sacó el dedito y dijo, apuntó a Pinochet con su dedo y tal? Y después que salió elegido presidente, le dio la mano y compartió con él y todo. Lamentablemente, este joven presidente que tenemos ahora, que antes de ser elegido dijo, señor Piñera, usted, lo vamos a perseguir para que pague por todos los daños, y ahora sale diciendo que Piñera es un gran estadista y un gran demócrata. Nuevamente hemos sido traicionados. Y ese dolor tiene que ver con esta historia que tenemos nosotros. Bueno, yo creo que la reflexión va en todos sus aspectos, Pedro, y yo creo que hoy en día también el análisis vamos a tener que seguir haciéndolo, porque estos 50 años, obviamente, tu testimonio, Larry, como el de Pedro, son valiosos para poder entender lo que ocurrió y lo que después siguió ocurriendo y lo que está ocurriendo hoy en día. Desgraciadamente el tiempo nos sorprende, ya hemos conversado muchísimo, creo que nos quedan muchos temas pendientes, y seguramente voy a tener que invitar nuevamente a Pedro y a Larry para poder conversar lo que ocurre después de eso en el exilio, porque eso es otro tema aparte que también duele y que también tortura. Sin embargo, no me puedo ir esta mañana en que estamos recordando a Salvador Allende, lo que ocurrió ese día y lo que posteriormente también a ustedes les tocó vivir como ciudadanos. ¿Qué hemos aprendido, Pedro, y qué no hemos aprendido de todo eso hoy en día, a 50 años de esta tragedia? Yo le llamo tragedia, Sí, ¿no? sí, por supuesto que es una tragedia. Mira, yo pienso que lo que más nos cuesta es unirnos en una idea más o menos general y que todos vamos hacia el mismo lado, porque dentro de nosotros tenemos un desorden muy grande que no permite enfrentar organizadamente a la derecha, que sigue siendo tan poderosa como en los tiempos del Pinochet. presidente Allende y posteriormente con Pinochet. Entonces, yo creo que el trabajo político hay que buscar acuerdo, porque es difícil que se una la parte más de izquierda con la parte más, no sé, suave de la izquierda, porque si te están tirando para un lado, no se van todos. Y si te tiran hacia este otro lado, tampoco se van todos. Pero llegar a un mínimo común denominador que permita que, haciendo de tripas corazón, nos juntemos todos y logremos una unidad, que ahora vienen tiempos difíciles. La derecha tiene muchas posibilidades de lograr el gobierno con una derecha extrema. Entonces, a eso
todavía lo podemos revertir. Yo tengo esperanza como nunca la he perdido y pienso de que voy a morir pensando y teniendo el sueño de más justicia, más igualdad y mayores beneficios para la clase trabajadora, que ya no se habla en esos términos. Nadie menciona la clase trabajadora, nadie habla de la clase de los campesinos, campesinados. Ahora todo está todo diluido, entonces... Todos quieren ser clase media, además. Y claro, pues cuando hay es clase media muy baja. Somos clase trabajadora. Claro, somos clase trabajadora. Ese concepto es muy bueno. Exacto. Entonces, hemos perdido, nos hemos diluido todos. Todos nos hemos suavizado mucho, otros se mantienen en su posición más a ultranza, pero tampoco concitan el apoyo de las masas, porque esto se hace con los flujos y reflujos. Cuando viene la marea, hay que ir con la marea, pues, pero hay que ir fuerte. Pero para eso tenemos que estar organizados y seguir un liderazgo, si no único, más o menos único. Larry, para ti, con toda esta experiencia, qué nos queda? ¿Qué no hemos hecho? ¿Y qué debemos hacer? Bueno, principalmente lo que no se ha hecho es reconocer públicamente y socialmente el trasfondo de todo lo que ocurrió y todo lo que se hizo y cuál era la intención, porque no era el golpe de Estado, el derrocamiento del presidente doctor Allende, del compañero presidente, no era solamente echar abajo un gobierno que no les gustaba, no era solamente quitarle el poder a un partido de izquierda, sino que era sentar las bases de un modelo y de un proceso y de un sistema que ya venía planificado desde antes, del año 68, 65, ya los gringos venían ya pensando dónde experimentamos este modelito. Y bueno, Chile siempre ha sido un país de experimentaciones y somos muy reacios a entenderlo. Nosotros tuvimos un proceso, y se lo voy a graficar de esta manera a usted, querido amigo Carlos, que es tan bíblico y tan creyente para sus cosas. Aquí se vivió un proceso muy similar al que se vivió, y lo dice la Biblia, en el Éxodo. Cuando Moisés sacó a los judíos de Egipto, los tuvo 40 años dando vueltas en el desierto. 40 años dando vueltas en un mismo lugar, porque ni siquiera era, como dicen, recorrido a grande distancia, dando vueltas en un mismo lugar en busca de la tierra prometida. Y en esos 40 años, acuérdense del becerro de oro y un montón de cosas más, 40 años donde se les convenció del Dios único, de la religión y todo eso. Y cuando terminaron los 40 años, los viejos que salieron con él ya murieron. Los adultos que salieron con él se convirtieron en sus jefes y en sus líderes y en sus seguidores, y los jóvenes crecieron creyendo esa historia. Nosotros, con la dictadura, se nos tuvo 40 años dando vueltas, convenciéndonos de que el modelo liberal era lo mejor, de que el dinero era el verdadero Dios, y de que los comunistas y todos los de izquierda eran terroristas, eran el demonio, eran lo peor. Y ahora tenemos, cuando se rompieron esos 40 años y se terminó ese periodo, nos encontramos con una generación convencida y metida de que eso fue así. Entonces tenemos un Chile, desde mi punto de vista, Chile dejó de ser un país el año 1973. El 11 de septiembre, un día como hoy, hace 50 años, Chile dejó de ser un país habitado por gente consciente, educada, con aspiraciones, con diferencias sociales, diferencias económicas y todo eso, pero era un país que de alguna manera tenía una identidad. De ahí para adelante nos destruyeron, nos dividieron, nos convencieron, hicieron una separación, acuérdense de los martes de Merino, una separación entre los humanos, ¿ah?, y entre los que ellos llamaban los intrahumanos, los humanoides y todo eso. Entonces, este país creció creyendo que hay humanos y humanoides. Por lo tanto, para mucha gente de derecha, y sobre todo algunos que se creen de derecha porque no sé, porque tienen el pelo claro, o porque son blanquitos de piel, pero siguen viviendo y teniendo todas las miserias que tiene la misma gente, los que son de izquierda son humanoides. Por lo tanto, todo lo que les pasó, todos los dolores, horrores, se los merecían. ¿Cuántas veces no hemos escuchado
A mí me lo han dicho, pero si te pasó eso es porque algo malo tuviste que hacer, o sea, justificando los horrores. Prefieren salvar a un perrito y antes de luchar contra los derechos humanos, o sea, a favor de los derechos humanos y cosas así. Entonces, este país dejó de ser Chile. Lo que tenemos ahora son muchas versiones de posibles países. Y tenemos gente que tiene una versión de país, gente que tiene otra versión de país, y estamos tratando de reconstruir esa versión. Pero no lo vamos a poder hacer si no hacemos algo que es muy importante. Reconocer primero que hubo una oscuridad, que hubo un horror, que hubo una maldad, que hubo un sadismo, que hubo una intencionalidad, que hubo una mala intencionalidad durante mucho tiempo y que todavía hay gente que la sigue haciendo. Cuando reconozcamos eso y podamos de alguna manera reconocer y sanar ciertos horrores y ciertas heridas, podremos empezar a hablar de reconciliación. Podemos empezar a hablar de restauración, porque no se puede construir si es que no se limpia primero los escombros que se dejaron. Y eso es lo que hay que hacer. Tenemos muchos escombros en esta sociedad que no se están limpiando, que se están tapando con la alfombra, y tenemos gente que nos pide mirar por sobre los escombros, mirar hacia adelante. No podemos, porque nos vamos a estar tropezando permanentemente con esto. Necesitamos que los colegios, que los sindicatos, que los centros culturales, que los grupos sociales se hable de esto, que hagamos la catarsis, que nos encontremos, que se diga la verdad, que se reconozca de parte de las Fuerzas Armadas, de parte de las fuerzas políticas de derecha, que se reconozca que la cagaron, y que lo digan, que se reconozca, que asuman el costo y la vergüenza de haber sido parte de eso. Nosotros no somos responsables muchas veces de los actos que nos hacen nuestros padres, pero sí tenemos el deber de reconocerlos y reconstruirnos a partir de ese reconocimiento. Mientras no hagamos eso, no va a poder. Y esta fecha no es solo de conmemoración, no es solo de reflexionar para pensar hoy lo terrible que fue, sino que para ponerse una meta, ponerse un plan. Oye, ya es hora de que nos digamos las verdades en la cara, de que la gente diga, sí, la cagamos, sí, matamos, sí, torturamos, aquí están los desaparecidos, aquí los enterramos, esto hicieron, estos son los pilotos de la FARC que bombardearon La Moneda. Es hora de reconocer y de decir la verdad, porque como decía José Martí, solo la verdad nos hará libres, y eso es lo que hace falta. Necesitamos verdad para que haya justicia, y habiendo verdad y justicia puede haber perdón. Sin esas dos cosas antes, no lo va a haber. Y un país que no construye a partir de eso, nunca va a ser un país. Eso. Muchas gracias, Larry. Quiero agradecerle a Pedro, quiero agradecer también a ti, Larry. Mañana tenemos un nuevo programa para hablar sobre este importante tema, esta conmemoración que estamos viviendo desde distintas perspectivas. Mañana vamos a conversar con hijos, víctimas inocentes de la dictadura. ¿Qué pasaron con esos hijos de los padres que fueron torturados, que murieron, que tuvieron que partir al exilio? A las 13 horas acá en Radio Puelto. Y me despido hoy con una de las últimas frases que dijo el presidente elegido democráticamente este 11 de septiembre, su último discurso en la Radio Magallanes. Tomo el texto. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Que tengan una buena tarde. Gracias, Pedro. Gracias, Lara.